Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Quedan todavía 2 horas con todas las preguntas y todavía escasísimas respuestas. Después, a las 10 de la mañana, comparecerá Leire Díez, que es quien cree el PSOE, tiene que dar todas las explicaciones. Será entonces cuando escuchemos a alguien intentar poner orden en una confusa red de informaciones. Será ella, identificada por los medios que publicaron sus audios como la fontanera de Ferraz, quien explique por qué ofrecía favores que implicaban un supuesto poder para mover las palancas del Estado. ¿Por qué lo hacía si esas ofertas, por lo que sabemos hasta ahora y por lo que ella dice, no podían sustanciarse? ¿Qué buscaba con todo esto de necesito avalas? Si lo hacía, como también dice, todo por su cuenta, pero esa información era para ayudar al partido. Bueno, de momento el hecho es que ayer fue a Ferraz, se reunió con los servicios jurídicos del PSOE y con el secretario de organización, Santos Cerdán, y le dijo que se marcha, que se da de baja como militante. Señora Díez, ¿se va a defender? solo voy a decir una cosa. Quiero agradecer a las personas que habéis estado tratando conmigo la amabilidad. No voy a decir nada y voy a seguir sin decir nada. Gracias. Llegó sin nada que decir, aunque no iba de vacío. Leire Díez llevaba con ella un pendrive, documentos que, según ha explicado a la SER, contienen toda la información que ha obtenido sobre la trama de hidrocarburos, esa que reúne a enemigos declarados del gobierno con empresarios que estuvieron supuestamente dispuestos a pactar un arreglo con ella. Documentos también sobre la policía patriótica, papeles de la exmilitante del PSOE que ya tiene el PSOE. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Así que lo que Leire Díez tenía pasa a estar también en manos socialistas. Y lo de Leire Díez, el problema de reputación, será solo cosa de ella. Porque ella asegura que se da de baja voluntariamente para poder defenderse con libertad. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Lo que supone también que el expediente informativo que el partido le había abierto queda anulado y con él cualquier tipo de investigación interna, porque el PSOE cree que como actuó por su cuenta y no hay pruebas de lo contrario, bueno, pues ya no le compete investigar más. Se ha sido finalmente Leire Díez la que ha solicitado su baja como militante antes de que el PSOE le haya llegado a imponer ninguna medida disciplinaria. Ella misma quiso explicarle en persona ayer a Santos Cerdán que se va para poder defenderse, dijo, a título personal, empezando por la comparecencia que ha convocado ante los medios en 2 horas. Y desde Ferraz se disponen ya a dar carpetazo a la investigación interna que habían abierto. Aseguran que la militancia era lo único que les vinculaba con Díez y ahora, con su renuncia, ya no procede a hacer nada más. De hecho, en el PSOE ni se plantean por ahora acciones legales porque insisten en que en ningún momento de las conversaciones que se han revelado se menciona al partido y tampoco prevén dar más explicaciones. Los socialistas pretenden dar por zanjado el asunto y aseguran fuentes del partido que en Ferraz se respira tranquilidad porque la decisión de Díez les permite también dar respuesta a los sectores que pedían romper con ella. Ana, gracias. A vosotros. Pero los socios sí creen que el Partido Socialista todavía debe algunas explicaciones y empiezan a presionarle con eso. Algunos quieren que el presidente del gobierno comparezca para hablar de este asunto, como Junts o como Podemos. Ione Belarra. Todo el tiempo que permanece en silencio sobre los audios de esa militante del Partido Socialista, Leire Díez, es un día perdido para nuestra democracia y que, por tanto, tiene que dar explicaciones y tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados. Y desde dentro del propio gobierno, Yolanda Díaz, sin pedir comparecencia, pero sí medidas. Lo que tenemos derecho a saber la ciudadanía es qué está pasando y desde luego tomar medidas. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Los Coldos, los Ábalos, las Jessicas, las Mises, junto con las Leides, nos llevan hacia el mismo camino, que es hacia el presidente del gobierno. El presidente del gobierno es el hilo conductor y el presidente del gobierno lleva callado hace un mes. Es un silencio cómplice. Y claro, luego está el Partido Popular, que ha denunciado a Leire Díez ante la Fiscalía, también a Jacobo Teijelo, abogado que salía en los audios, y al empresario Javier Pérez Dolcet. En esa comparecencia, Feijóo destacaba ayer a los medios que él llama libres, frente a lo que el partido llama mafia. Fue el mismo día en que Díaz Ayuso decía en Telemadrid que el exconsejero que se opuso a su gestión de las residencias es un canalla. Pero ese es otro asunto. Porque los populares están en realidad en encadenar cada asunto posible con el que atacar al gobierno al que perciben débil, y eso les ha llevado a manejar la posibilidad de darle plantón en la conferencia de presidentes que empieza el viernes. Al menos eso decía Génova, que vio ayer cómo esa bala se desactivaba. Sara Selva, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Porque la estrategia del PP fue acumular temas, uno tras otro, para llenar el orden del día de ese encuentro. Algunos como la financiación, porque es el interés principal de varios gobiernos autonómicos. Otro como
o lo que ellos llaman inquiocupación, porque son parte de la agenda de la derecha y de la ultraderecha, y así hasta crear un orden del día de 14 puntos que el gobierno ha aceptado, aunque la verdad lo ve poco práctico. Sí, cree el gobierno que eso da cuenta del poco interés real que tiene el PP en debatir con seriedad esos asuntos o en llegar a acuerdos. Recuerda el ministro Ángel Víctor Torres que el espíritu de la conferencia radica en eso, en dialogar. No es un órgano de disenso o de enfrentamiento. Este es un órgano de carácter institucional. Pide el ministro que se dejen atrás intereses partidistas, aunque en el Ejecutivo no descartan que el PP siga buscando argumentos para boicotear la cita del viernes. Es complicado para el Partido Popular gestionar esa foto de sus varones con Sánchez 48 horas antes de que se concentre en el lema mafia o democracia. Por eso forzaron al máximo la maquinaria, amenazando con plantar al gobierno. Pero como el Ejecutivo ha aceptado sus propuestas, les ha dejado sin argumentos. Van a debatir de vivienda y de universidades como quería el gobierno, pero también de eso que llaman inquiocupación o de retirar incluso iniciativas legislativas del Ejecutivo, algo que ni siquiera corresponde a las comunidades autónomas. Sara, gracias. Gracias. En la revuelta política queda pendiente para la semana que viene la decisión de Compromís. Ayer se reunieron las ejecutivas de las principales facciones de Compromís. Parte de la formación quiere irse de Sumar, porque le molesta que el partido de Yolanda Díaz no quiera pedir la comparecencia de Sánchez en la comisión de la Dana. El debate en Compromís y la división interna sigue en marcha, pero si se van, Sumar volverá a adelgazar, como ya le pasó cuando se fue Podemos. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La fractura en Compromís es total a cuenta de una decisión: salir o no del grupo parlamentario de Sumar después del veto de los de Yolanda Díaz a que Pedro Sánchez comparezca a la comisión de la Dana. Las posturas estaban claras desde el principio y las facciones de la coalición valenciana así lo han ratificado. De un lado, la mayoritaria, la de MES, que desde el inicio apostaba por romper con Sumar y así lo ha validado en su ejecutiva por unanimidad tras 4 horas de debate. Dicen que para garantizar la defensa de los valencianos. Del otro, Iniciativa, facción importante pero menor, que apuesta de forma unánime también por seguir en Sumar, como ha defendido en los últimos días, y alcanzar una solución consensuada. Su ejecutiva también duró 4 horas. De esta forma, si Compromís sale o se mantiene en el grupo parlamentario de Sumar, no lo sabremos hasta la próxima semana, cuando ambas almas trasladen su postura en la ejecutiva de la coalición. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En Estados Unidos, apenas 5 días después de dejar su cargo en la administración, el multimillonario Elon Musk arremete contra la política fiscal del presidente Donald Trump. Ya no aguanto más, es una abominación repugnante, ha escrito Musk en su red social, en X, en referencia a la reforma fiscal con la que Trump pretende beneficiar a los más ricos a costa de recortar ayudas sociales y que, según las estimaciones del Congreso, va a disparar significativamente el déficit y la deuda del país. Musk se revuelve contra esa reforma fiscal a la que Trump apoda su gran y hermosa ley y para cuya aprobación necesita el apoyo de los senadores republicanos, y no todos parecen estar convencidos por ahora de votar a favor. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Se trata sin duda del mensaje más hostil contra una iniciativa impulsada por el presidente Trump, aunque Musk ya se había mostrado crítico públicamente con esta propuesta de ley. Sinceramente me decepcioné al ver la enorme cantidad de gasto, decía en una entrevista en televisión, argumentando que socava el trabajo que ha estado haciendo su departamento de eficiencia gubernamental. Pero el elemento nuevo en esta crítica es la agresividad de sus palabras, que además ha publicado en plena rueda de prensa de la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Levitt. Entre risas aseguraba que el presidente ya sabe qué piensa Musk al respecto y que no cambiará su postura. Sin embargo, Donald Trump dedicó parte de su día de ayer a arremeter con dureza contra un senador republicano de Kentucky por oponerse a esta ley, llamándolo perdedor y mal político. Y en cuanto a su relación con el multimillonario, la prensa lleva días revelando motivos que habrían conducido al presidente a apartarle de la Casa Blanca, como su oposición a los aranceles o su participación a una reunión sobre China en el Pentágono, y que sorprendió, y no precisamente para bien, a Donald Trump. La derecha radical se rebela contra la derecha radical en Estados Unidos, mientras en Países Bajos lo hace contra la moderada. Otro gobierno que cae. Ayer confirmó el primer ministro de pasado socialdemócrata que dimiría después de que el ultra Geert Wilders hiciera abandonar el Ejecutivo a sus 5 ministros, dejándolo sin salida en un gobierno de coalición en Países Bajos. Se van porque querían más mano dura contra la inmigración, expulsar a solicitudes
solicitantes de asilo en 6 meses. Así que otro país europeo a elecciones anticipadas, Antonio Martín. Lo que había detrás de la jugada del ultraderechista Wilders lo aclaraba él mismo por la tarde. Quiero que los votantes puedan decidir si otorgarme un mandato amplio para ser el próximo primer ministro. Movimiento, por tanto, pensado para dinamitar el gobierno y conducir el país a elecciones, después de que los socios de la coalición no quisieran que estuviera al frente del Ejecutivo. Dichos socios se quedan, por tanto, sin la extrema derecha, el partido más votado en las últimas elecciones, con la izquierda pidiendo una nueva convocatoria electoral y con el Parlamento muy fragmentado, por lo que el primer ministro Dick Schoof ha decidido dimitir y mantenerse en funciones ante la previsible convocatoria electoral para finales de año. Eso sí, ha dicho antes de irse que la caída del gobierno es un acto innecesario e irresponsable. Punto final así para una coalición fracasada. En Gaza, Israel prosigue con su ofensiva sobre la franja. A los constantes bombardeos se suma también el hambre que cientos de miles de gazatíes sufren desde hace meses y que el gobierno de Netanyahu utiliza como arma de guerra contra los palestinos. Cientos de civiles hambrientos huían esta misma madrugada de los disparos de la aviación israelí contra un punto de reparto de comida en el centro de la franja. El ejército de Netanyahu ha declarado esos puntos y las vías que conducen hasta ellos como zonas de combate después de haber matado solo ayer a 27 gazatíes en esas colas del hambre. Y Ucrania, que ha vuelto a golpear una infraestructura clave para Rusia, un ataque sorpresa contra el puente de Kerch que une la península de Crimea con la Rusia continental, bloqueó ayer el tráfico y rompió las líneas de suministro a las tropas de Putin. Son ya varias operaciones que minan el prestigio militar del Kremlin y demuestran las capacidades de Ucrania, aun cuando con quien fue su principal socio, a pesar de que quien fue su principal socio, Estados Unidos, da muestras de abandonar la causa. Nicolás Castellano. Las operaciones especiales del ejército ucraniano demuestran, según los analistas, que a pesar de la diferencia en nombres y en medios militares pesados, Ucrania sigue agudizando el ingenio. Lo que vienen a demostrar es que todavía Ucrania se reserva cartas, las famosas cartas que el presidente Trump decía que Ucrania no tenía, que se reserva cartas debajo de la manga y que es capaz de llevar a Rusia a la guerra. Jesús Manuel Pérez Triana, analista militar, asegura que Ucrania está lanzando mensajes en la mesa de negociaciones. Ahora Ucrania ha demostrado que sin necesidad de contar con la ayuda militar occidental es capaz de establecer una estrategia de imposición de costes a Rusia y hacer dolorosa esta guerra para Rusia, con lo cual Ucrania va a poder llegar un poco mejor a las negociaciones. La llamada Operación Tela de Araña ha llevado a los drones ucranianos a más de 4.000 kilómetros de la frontera. Y los ataques de represalia rusa suelen tener como víctimas últimas a la población civil. Podemos llevarnos una sorpresa con el tipo de ataque que lleve a cabo Rusia como represalia, pero ese es el historial más o menos que hemos visto desde el principio de la guerra. Para los analistas militares, este tipo de operaciones no solo son estratégicas en cuanto al resultado, sino sobre todo insuflan moral en la tropa ucraniana a pesar de la enorme diferencia con el ejército ruso. Novedades también en la investigación de las muertes en las residencias de Madrid durante la pandemia. Parece que definitivamente ha pegado un giro desde que un juzgado decidió imputar a altos cargos del gobierno de Ayuso. Ayer declaró Antonio Burgueño, ex asesor de Isabel Díaz Ayuso. Lo hacía como testigo, aunque está imputado en otra causa similar, cuando contó a la jueza que se reunió con Ayuso y parte de su equipo y que le dieron el mando de la gestión. La magistrada le dijo que parara, porque también en esta pieza puede acabar imputado. La base de la causa que ahora se avanzan en los tribunales es la discriminación. Las familias dicen que se discriminó a sus mayores al impedirles recibir atención médica y es lo mismo que dice el entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero. Y ayer ante el tribunal el presidente de un importante grupo de hospitales privados, HM, confirmó que la comunidad no derivó ancianos de las residencias a los centros privados. Radio Madrid, Elena Jiménez. Las familias esperaban que con la declaración del presidente de un grupo de hospitales privados quedara claro que el gobierno de Ayuso no utilizó la sanidad privada para atender a los mayores que vivían en residencias y que no tenían un seguro privado. Y eso es lo que han conseguido. Carlos Castillo es el abogado de las familias. Que de su declaración se ha podido desprender claramente que no existieron derivaciones directas desde las residencias a los hospitales privados que estaban bajo su control. Es decir, que no se utilizaron los recursos de los hospitales privados que estaban en manos de la Consejería de Sanidad gracias al mando único que se estableció en la pandemia. No se utilizaron esos recursos privados para atender a los residentes en las residencias
residencias de la Comunidad de Madrid. Y en el caso del asesor sanitario que contrató la Comunidad de Madrid, la Fiscalía, al escuchar el relato de Antonio Burgueño, pedía parar ese testimonio, abriendo la posibilidad de citarlo como imputado en lugar de como testigo. Y la empresa de reparto a domicilio Glovo se enfrenta a una nueva causa después de que una de sus principales competidoras, Just Eat, le demandara por competencia desleal. Esta empresa sí tiene a sus repartidores, los conocidos riders, en nómina, a diferencia de Glovo. Radio Barcelona, Andrea Villoria. Dentro de 15 días, del 17 al 20 de junio, un juzgado mercantil de Barcelona juzgará el modelo de negocio de Glovo y, en concreto, la desventaja que causa en sus competidores el hecho de que Glovo se haya saltado la normativa laboral. La demanda la puso Just Eat, otra empresa de comida a domicilio donde los repartidores sí están contratados, a diferencia de Glovo, donde son autónomos o falsos autónomos. Just Eat calcula que Glovo ha ahorrado cerca de 650 millones de euros al no pagar sueldos, vacaciones, bajas o seguridad social a sus empleados y, por lo tanto, los que sí cumplen la normativa no pueden competir de igual a igual. Por eso, Just Eat reclama a Glovo 295 millones de euros en concepto de daños y perjuicios. Al margen de la guerra del delivery, el caso será también el primer juicio de competencia desleal basada en la vulneración de la normativa laboral. En otras palabras, de cómo afecta a otras empresas que sus competidores se salten la ley. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Ignacio Escolar, Carlos Navarro Antolín y Joan Subirats. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.